¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a comenzar a hablar, o vamos a hablar más bien sobre la presión. Y bueno, vamos a comenzar por definir lo que es la presión. La presión se define como fuerza por unidad de área. Se define como fuerza por unidad de área. Y va a tener unidades también de fuerza por unidad de área, como por ejemplo, newton sobre metro cuadrado. Y bueno, lo que quiere decir esto es que la presión, lo que quiere decir es que si tenemos una superficie y hay una fuerza que se está aplicando en esa superficie, entonces la presión es la fuerza aplicada sobre la superficie dividido entre el área de esa superficie. Fuerza entre área. Presión es igual a fuerza entre área. Eso es la presión. También, como ya vimos, los gases están ejerciendo presión sobre todas las superficies en las que se aplican. Por ejemplo, si tenemos un contenedor y tenemos un gas, dentro de ese contenedor ya vimos que ese gas está aplicando presión en todas las superficies. Eso implica también que si dentro de ese contenedor metemos, por ejemplo, algún objeto, no sé, metemos una caja o algo, ese objeto, si metemos un objeto dentro de ese contenedor, el gas también va a ejercer presión sobre todas sus superficies. Entonces el gas no solo ejerce presión sobre las superficies del contenedor, sino de cualquier objeto que esté dentro. Lo mismo va a pasar en la atmósfera terrestre. En la atmósfera terrestre tenemos una cantidad de gas que se mantiene debido a la gravedad, debido a la fuerza de gravedad. Y este gas, esta atmósfera compuesta de los gases que ya vimos anteriormente, también va a estar ejerciendo presión sobre todos los objetos que estén inmersos en él. Ok, bueno, entonces, bueno, esa es la presión. Recordemos que esto de que los gases están ejerciendo presión sobre todas las superficies con las que tienen contacto. Y entonces vamos a ver rápidamente dos métodos sencillos con los que se mide la presión, dos métodos básicos, sobre todo con lo que se empezó a medir la presión históricamente. Actualmente pues hay métodos y sistemas más complejos y más prácticos. Entonces, básicamente estos dos dispositivos para medir la presión, uno es el barómetro, que es este de aquí, barómetro, y el manómetro, que es el ejemplo de los que se ven aquí con el matraz. Manómetro. La diferencia principal es que un barómetro, ya sea de mercurio como este que está aquí y que voy a explicar ahorita, o cualquier otro tipo de barómetro, la diferencia principal es que el barómetro se utiliza para medir presión atmosférica y los manómetros se utilizan para medir presiones dentro de, por ejemplo, dentro de algún sistema, dentro de algún contenedor, de algún tanque. Ok, entonces esas son como la diferencia principal. Vamos a empezar por describir el barómetro. El barómetro de mercurio, que es este que tenemos aquí, es un dispositivo sencillo para medir la presión atmosférica y consta de un tubo de vidrio de aproximadamente 800 milímetros de largo. Este tubo mide aproximadamente 800 milímetros de alto. Este tubo de vidrio se sella por un extremo, acá está sellado, se llena con mercurio y se invierte con cuidado sobre un recipiente que también tiene mercurio. Aquí también, esto de aquí también es mercurio, sin dejar que entre aire. Es decir, no dejamos que entre aire y en esta parte de aquí arriba, como aquí lo dice, hay un vacío. Y bueno, se pone el mercurio de esta forma. Una vez que el tubo se voltea
y queda colocado como se ve aquí en la imagen. El mercurio dentro del tubo desciende al nivel al cual la presión del aire sobre la superficie del mercurio del recipiente iguala el empuje gravitacional hacia abajo del mercurio. Es decir, aquí voy a hacer otro dibujito. Tenemos nuestro tubo de mercurio, está en un recipiente y recordemos que ese recipiente tiene mercurio también. Todo esto es mercurio y el tubo de mercurio está lleno de mercurio hasta cierta altura. Entonces, lo que sucede, y como mide esto la presión, como ya les dije, la atmósfera está ejerciendo una presión sobre todos los objetos que están inmersos en ella, es decir, la atmósfera está ejerciendo una presión sobre esta superficie de mercurio, esta de aquí, está empujando el mercurio, la atmósfera. Y por otra parte, el mercurio tiene cierto peso y por la fuerza de gravedad está intentando bajar. Entonces, si el mercurio bajara más, este nivel de mercurio descendiera, entonces la superficie de mercurio acá en el contenedor externo pues subiría. Sin embargo, no sucede eso porque la fuerza que ejerce la atmósfera, la presión que ejerce la atmósfera está empujando esta superficie de forma que queda en equilibrio el peso del mercurio, el peso de la columna de mercurio, y está en equilibrio con las fuerzas, las presiones que está ejerciendo la atmósfera sobre esa superficie. Y la presión de la atmósfera, la presión del aire, se mide en términos de la altura de la columna, se mide en términos de esta altura. Si la presión atmosférica, como vemos aquí, es menor, entonces esta columna descendería un poco más. Si la presión atmosférica aquí es mayor, esta presión lo está empujando y va a hacer que el mercurio suba. Entonces la columna de mercurio sería más alta. Entonces la presión del aire se mide en términos de la altura de la columna de mercurio. La presión atmosférica se mide en términos de H. Le voy a poner H a esta altura. Y como ya les mencioné, la presión que ejerce la atmósfera es igual a la presión que ejerce la columna de mercurio. Esta columna de mercurio está ejerciendo esta fuerza hacia abajo debido a la gravedad y su propio peso. Está ejerciendo esta presión y la atmósfera está ejerciendo esta otra presión. Y las dos se igualan, quedan en equilibrio. Ya que los barómetros de mercurio son muy conocidos, la presión gaseosa suele expresarse en términos de milímetros de mercurio. Como este fue el primer método para medir la presión atmosférica y se sigue usando muchísimo, se suele medir la presión de los gases. La presión se suele medir en milímetros de mercurio, milímetros Hg, que es esta altura en milímetros de la columna de mercurio. Y la unidad que se utiliza para medir es el torr, debido a Torricelli, Evangelista Torricelli, que inventó el barómetro de mercurio. Debido a eso, la unidad que ahora se utiliza para medir la presión, o una de las unidades que se utiliza, es el torr, y 1 milímetro de la columna de mercurio equivale a un torr. Como les digo, el nombre de torr es en honor a Evangelista Torricelli, quien fue que fue la persona que inventó este barómetro de mercurio y que hizo sus experimentos sobre la presión atmosférica con este dispositivo que inventó. Por eso lleva este nombre la unidad. 1 milímetro de mercurio equivale a un torr. Ok, bueno, eso es el barómetro y así es como funciona el barómetro. Ahora vamos a explicar poquito cómo funciona el manómetro, este de acá. El manómetro de mercurio
consiste en un tubo en forma de U, como lo que vemos aquí, este tubo en forma de U, que se llena en forma parcial con mercurio. Aquí podemos ver que está lleno con mercurio. Un extremo está abierto a la atmósfera y el otro se conecta a un recipiente que contiene gas. Este recipiente que contiene gas está ejerciendo presión en todas las direcciones, también por aquí, y está empujando a la columna de mercurio. Entonces, la presión del gas empuja por esta parte a la columna de mercurio, la presión atmosférica empuja por este otro lado a la columna de mercurio, y la columna de mercurio, por su propio peso, por su propia masa, también está empujando hacia acá abajo. Entonces, de tal manera que la presión atmosférica más la altura de la columna de mercurio está en equilibrio con la presión del gas, presión G. Como podemos ver aquí, la presión del gas en torr va a ser igual a la presión atmosférica en torr más la altura de la columna de mercurio, que también es en torr, que ya vimos que un torr equivale a 1 milímetro de mercurio de esa columna. Ok. Entonces, bueno, así es como funciona el manómetro. Inciso B, la presión del gas en el interior del matraz es mayor que la presión atmosférica. Y podemos ver que está de este lado la columna de mercurio. Si la presión del gas dentro del matraz es menor que la presión atmosférica, como dice aquí abajo, entonces la presión atmosférica está empujando más fuerte que lo que empuja el gas y la columna de mercurio va a estar del otro lado. Entonces lo podríamos leer como una lectura negativa. Y es por eso que aquí está negativo la altura de la columna de mercurio. Pero en cualquier caso, la presión del gas va a ser la presión atmosférica más o menos, según sea el caso, la altura de la columna de mercurio. Y así es, esto es una manera de medir la presión dentro de algún contenedor, como en este caso estos matraces que tenemos aquí. Eso es a grandes rasgos cómo funciona un manómetro de mercurio. Ok, con respecto a la presión atmosférica, una vez más, la presión atmosférica varía con las condiciones atmosféricas y la distancia sobre el nivel del mar. Presión ATM varía con condiciones meteorológicas y con la altura sobre nivel del mar. Esto se debe a que en el caso de la atmósfera tenemos aquí la superficie de la Tierra, tenemos el gas. Lo que sucede en la atmósfera es que debido a la gravedad de la Tierra, la atmósfera es más densa en las partes inferiores y conforme nos elevamos en altura, la atmósfera disminuye de densidad. Esta sería la densidad. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una montaña, la diferencia de la presión atmosférica va a disminuir con la altitud porque hay una menor masa de aire que está sobre nosotros. Si estamos nosotros aquí arriba de la montaña, tenemos esta cantidad de aire arriba de nosotros, y si nosotros estamos aquí abajo de la montaña, tenemos una mayor cantidad de aire arriba de nosotros. Entonces, por eso cambia la presión atmosférica. Conforme más incrementamos la altitud, menor va a ser la presión atmosférica porque tenemos una masa menor de aire sobre nosotros. Al nivel del mar, eh, a nivel del mar, a una latitud de 45 grados. Recuerden que la latitud tenemos la Tierra y la latitud medimos del Ecuador hacia arriba.
el polo norte está a 90 grados. Entonces, a la mitad, a 45 grados, la presión atmosférica promedio soporta una columna de mercurio de 760 milímetros. Entonces, a nivel del mar, la presión atmosférica soporta una columna de 760 milímetros de mercurio en un barómetro de mercurio simple, y esto es a una temperatura de 0 grados Celsius. 0 grados Celsius. La presión atmosférica promedio a nivel del mar a una latitud de 45 grados soporta una columna de 760 milímetros de mercurio. Es decir, que si a nivel del mar ponemos nuestro barómetro de mercurio, la altura de la columna, la altura de esta columna va a ser 760 milímetros de mercurio o 760 torr. Esta presión a nivel de mar de 760 milímetros de mercurio recibe el nombre de una atmósfera de presión. Esta presión a nivel del mar de 760 torr o 760 milímetros de mercurio recibe el nombre de una atmósfera o ATM de presión. Es decir, 760 torr, 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera de presión. Otra unidad para medir la presión, otra unidad es el bar. Y el bar es casi igual a una atmósfera. Un bar es igual, perdón, una atmósfera es igual a 1.01 bar. Esta es otra unidad de presión común, el bar. Entonces ya llevamos varias, llevamos el milímetro de mercurio, que es igual a un torr. Ya llevamos que, me falta ponerlo aquí, de este lado, una atmósfera de presión, una ATM de presión, equivale a 760 milímetros de mercurio o 760 torr. Entonces, estas son las otras unidades que llevamos. Llevamos unidades, milímetros de mercurio, torr, atmósferas o bar. Todas estas unidades se utilizan para medir presión y hay veces que vamos a estar cambiando entre una y otra para que tengan en cuenta estas equivalencias. Un milímetro de mercurio es un torr, una atmósfera es 760 torr, una atmósfera es 1.01 bar. Sin embargo, la unidad del Sistema Internacional de Unidades que se utiliza para medir presión, es el pascal. Debido a Pascal, que también hizo muchos estudios sobre la presión. Pascal lo denominamos PA. Y un pascal se define como la presión. Este pascal se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton, que ejerce una fuerza de 1 newton sobre un área de 1 metro cuadrado. Es decir, un pascal equivale a 1 newton sobre metro cuadrado, fuerza sobre área. Acuérdense que presión es igual a fuerza sobre área. El pascal se define como 1 newton sobre metro cuadrado. Nomás como recordatorio,
El newton se define como la fuerza que se requiere para dar una fuerza requerida para acelerar una masa de un kg en 1 metro por segundo al cuadrado. Es decir, un newton es la fuerza que se requiere para dar a una masa de 1 kilogramo una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Y acuérdense que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Ok. Y el pascal está en estas unidades de newton sobre metro cuadrado. Ok. Y para terminar, algunas equivalencias más. Ya tenemos estas 3 equivalencias de acá arriba. Y vamos a ver cómo se comparan con las unidades de pascales. Tenemos que una atmósfera de presión equivale a 101.325 pascales, por lo que es lo mismo, 101.325 kilopascales. Kilopascales. Acuérdense que kilo multiplica por 1000. Y un bar equivale a 100 kilopascales, es decir, 100.000 pascales. Estas son las otras unidades de medidas que tenemos y las equivalencias que hay entre unidades, entre pascales y atmósfera y entre pascales y bar. Ok, bueno, esto es todo con respecto a la presión. Siguiente video vamos a comenzar a hablar de la ley de Boyle. Por lo pronto, este video lo terminamos aquí y chequen los siguientes videos.